Buenas tardes, estimados amigos. Hoy es 18 de abril. Estamos iniciando el desarrollo del video de la otra campana número 18, cronológicamente desde el año 2023. Sería, creo que el número 5 de este año. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy obviamente se relaciona con los hechos que han ocurrido este sábado y domingo respecto a la represalia de Irán por el bombardeo y destrucción de su consulado en Damasco, llevado a cabo una semana antes, pero que la represalia de Irán recién se llevó a cabo en la noche del sábado al domingo último, del 13 y 14 de abril. Nosotros hemos estado hablando de estos temas en el video anterior. Les recuerdo que nos expresamos sobre la importancia que tuvo el relevo de la subsecretaria de Estado norteamericana Victoria Nuland y expresamos que ese relevo en principio es un misterio. No sabemos a qué está atado o a qué está relacionado, o cuál es el motivo preciso por el cual debió renunciar. Pero este relevo o esta, digamos, cesión, el cese de sus funciones como segunda del secretario de Estado norteamericano, es muy importante porque esta mujer, esta diplomática norteamericana, fue una pieza clave a partir del año 2000 en el desarrollo de los acontecimientos que nos han llevado a esta situación en Ucrania. Ella fue la arquitecta política y operativa del golpe de Maidán y en el 2014. Y la elección del actual presidente Vladimir Zelensky. Siempre ha sido una mujer muy intrigante, con mucho poder dentro del establishment norteamericano y sobre todo una pieza fundamental dentro del lobby judío de Norteamérica, especialmente por su relación con su esposo de apellido Kaplan, dentro de la organización llamada AIPAC, que es probablemente la organización sionista norteamericana más influyente en la política exterior norteamericana. Durante más de un año esta mujer de este último año estuvo tratando de que se proveyeran misiles de largo alcance a los ucranianos. Luego, con este desarrollo y comentarios que hubo sobre una conversación entre generales alemanes que se dio a publicidad libremente a la prensa por algún tipo de escucha o vaya a saber por qué procedimiento clandestino eso llegó a manos de una radiodifusora alemana, y salió la conversación que precisamente tocaba este tema de la provisión de misiles de largo alcance a Ucrania. Bueno, este es un paso importante
misterioso, inexplicable todavía para la mayoría de los analistas internacionales. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la causa del relevo de esta mujer? Dado que, vuelvo a repetir, fue una pieza clave en el desenvolvimiento de los acontecimientos en Ucrania y en la guerra con Rusia. Lo otro que hemos comentado en el video pasado fue el pedido que hizo el senador Chuck Schumer cuando afirmó que Netanyahu había perdido el rumbo en su condición de primer ministro del Estado de Israel y que por lo tanto, a su criterio, debía renunciar o apartarse de su cargo, dado que él consideraba que estaba poniendo sus intereses personales por sobre los intereses de su país. Y efectivamente, el primer ministro Netanyahu es una persona hoy muy controvertida, a pesar de haber ocupado el puesto de primer ministro en 6 oportunidades previas. Un hombre que ha estado mucho tiempo en el poder y que podríamos decir que ha dividido a Israel o a la sociedad israelita en 2 bandos casi irreconciliables, casi divididos por mitades, en los cuales uno de ellos pide su renuncia y otros, por supuesto, son partidarios de que permanezca en el cargo. Una grieta de las que conocemos en Argentina, pero trasladado al Medio Oriente, al corazón del Estado de Israel. Obviamente, hasta ahora Netanyahu no renunció y precisamente su situación tan conflictiva internamente, o con la mitad de la población israelí, como se aprecia, ponen en entredicho la viabilidad de su permanencia en el cargo. Bueno, precisamente en esta crisis que está en desarrollo internamente dentro de Israel, se produce el ataque o el contraataque del Estado de Irán contra el Estado de Israel en esa noche del sábado al domingo pasado. Obviamente Israel está en una situación complicada, bastante complicada. Creo que no lo ha estado en igual manera en ningún punto de su historia de 80 años, a partir de su recreación en 1948. Creo que nunca como ahora la división dentro de la sociedad israelita fue tan grande y tan discutido un primer ministro. Sabemos que Israel enfrenta a sus enemigos diversos en 9 frentes. Ahora ha agregado a Irán, aunque tenía cruces más o menos continuos o más o menos próximos a través de la frontera con Siria, y también con bombardeos al interior de Siria, a campamentos o a
tropas en reunión o que se movilizaban y que pertenecían a Hezbollah, que diríamos que es el encargado o el representante de Irán en la guerra interna de Siria y también en relación a la guerra de Hezbollah con los efectivos de Israel en el norte de Israel, en el Golán. El asunto es que en 6 meses Israel no pudo derrotar a Hamás. El genocidio que aplicó y aplica Israel sobre la población de Hamás es cada vez más intenso y sin pausa. A pesar de eso, tampoco logró que parte o gran parte de la población palestina de Gaza saliera de la zona de Gaza. Y es una población altamente castigada por el hambre, los problemas sanitarios cada vez más crecientes, la destrucción de todas sus instalaciones sanitarias y cada vez con menos calidad de vida, especialmente para el sector más indefenso que son los niños y adolescentes de la Franja de Gaza. Por otro lado, los conflictos que se abrieron con Yemen, en el Mar Rojo, en el estrecho de Bab el-Mandeb, continúan su vigencia. Los yemeníes no han podido ser, ni hutíes han podido ser desalojados de sus posiciones ni en el Mar Rojo ni al sur del Yemen, influyendo negativamente sobre el tránsito, especialmente en el estrecho de Bab el-Mandeb, ocasionando graves trastornos y pérdidas a los buques mercantes que se dirigen hacia el norte, especialmente sospechados de abastecer al Estado de Israel. Tampoco en el Golfo de Adén se ha logrado aliviar la situación y es frecuente que barcos mercantes sufran ataques y a veces serios en esa zona. El estrecho de Hormuz sufre también interferencias esporádicas e inconvenientes en el tráfico normal de buques que entran en el Golfo Pérsico. Las milicias chiitas en Irak e Irán siguen vigentes y cada vez en una actitud belicosa y ofensiva más pronunciada. Bueno, todos estos elementos solo sirven para indicar la complejidad de la situación internacional en la que está rodeada Israel. Prácticamente está rodeada, está cercada por enemigos. La única nación que le ha prestado ayuda en estas circunstancias del sábado y domingo ha sido Jordania, que seguramente tendrá que pagar un costo altísimo por su defección o por su traición, como la titulan algunos sectores islámicos, y quedar aislada junto con Israel. Si ustedes ven el mapa que en este momento les ofrezco, ustedes podrán ver la ubicación de Irán
y la ubicación muy pequeña, poco visible. Si ustedes ven el mapa aumentado del lado derecho, hay un color morado que indica al Estado de Israel y a Irán de color gris oscuro. Esa es la ubicación entre ambos contendientes en este conflicto directo que se inició este sábado por la noche, este último sábado. Israel e Irán no tienen contacto, no tienen fronteras comunes. Irán debe sobrevolar, tanto como Israel, si quiere atacar a Irán, deben sobrevolar Jordania, Irak, Siria o Arabia Saudita. Y eso es precisamente lo que ocurrió con el ataque iraní. Ustedes ven en este otro mapa, que es el mapa físico, no solo se aprecia la aridez, sino ven la diferencia en tamaños geográficos, de extensión geográfica entre Irán e Israel. Y también la gran distancia por la cual están separados. En línea recta, desde la frontera de Irán hasta la frontera de Israel, hay 1.500 kilómetros. Es decir, que los ataques realizados por Irán este sábado a la noche y domingo tuvieron que recorrer sus vectores, ya sean drones, misiles de crucero o misiles balísticos, 1.500 kilómetros previamente, en un territorio totalmente hostil, sin posibilidades, salvo del control electrónico y por radar. No hay posibilidades de ningún tipo de control sobre el desarrollo, excepto que se lo haga por satélites. Esas son las dimensiones del teatro de operaciones en este nuevo frente abierto al Estado de Israel por Irán. El ataque iraní se caracterizó especialmente por ser un ataque de los que se llaman calibrado, muy estudiado y telegrafiado, porque fue avisado que se iba a realizar previamente. Así lo dice el Financial Times. Fue muy calibrado, muy preparado y fue con aviso. 48 horas antes, Estados Unidos, y obviamente a través de Estados Unidos, Israel tuvo conocimiento, pudo prepararse para evitar víctimas civiles y militares, y fue muy calibrado en el sentido que Irán solo atacó unidades militares, no insinuó ni siquiera cometió el error o el accidente de que algún vector de los que lanzó pudiera desviarse hacia un blanco civil. Por otro lado, si esto no hubiera sido calibrado y no hubiera sido preavisado, sería inexplicable que de 322 vectores lanzados, solamente hubo un solo herido
un muchacho de 18 años que fue herido como consecuencia de que fue impactado por la fragmentación seguramente de un dron que fue impactado por un misil antiaéreo, y uno de esos pedazos le tocó la mala suerte de estar, digamos, dentro del radio de acción de esa fragmentación. Vayamos a las características de este extraño caso de ataque que hizo el Estado iraní. Según el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, David Cameron, que yo calculo que son cifras oficiales, porque no fueron dadas el sábado, sino fueron dadas posteriores al día domingo, en una entrevista pública que pude observar en YouTube. Cameron señala que fueron lanzados por Irán 185 drones en 2 o 3 escalones, 101 misiles balísticos y 36 misiles cruceros. Es decir, que el total de vectores que atacaron al Estado de Israel fueron 322. Probablemente haya sido el mayor ataque misilístico y con vectores aéreos que se haya hecho nunca, en el sentido de estos vectores que son lanzados y autónomos en su vuelo, no tripulados. Pero si ustedes se fijan bien, los gastos de defensas de ambos bandos, se registra que el total de antimisiles o munición de artillería antiaérea que disparó Israel alcanzaría la suma de 1.330 millones de dólares. Fíjense la suma, 1.330 millones de dólares, que fueron disparados en muy pocas horas. Creo que como máximo en un periodo de 6 horas, 8 horas, pónganle, por las dudas. 1.330 millones de dólares. Y los gastos que realizaron Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Jordania, que intervinieron en apoyo del Estado de Israel, fue de 1.200 millones de dólares. De esos 1.200 millones de dólares, unos 50% se calcula corresponden a Estados Unidos. Es decir, que en total se han gastado prácticamente 2.500.000 millones, 2.500 millones de dólares. Fíjense la cantidad, 2.500 millones de dólares en 8 horas. Y los gastos que habría tenido el Estado de Irán por el costo de los 322 vectores que lanzó contra Israel, no superarían los 300 millones de dólares. Como se ve y se observa, hay un desbalance entre los costos para neutralizar el ataque iraní
altísimo por parte de Israel y de las naciones que lo apoyaron, y un costo bajísimo en el ataque respecto a lo que gastó o habría invertido en los 322 vectores que lanzó contra Israel y Irán. Hay una diferencia notable, como se dan cuenta. Rechazar a través de medios antiaéreos los vectores, los misiles y drones, evidentemente hoy es altamente costoso, altamente costoso. Y por supuesto, sigue siendo barato atacar con ese tipo de vectores, por lo menos con los que atacó Irán. Obviamente, si el ataque iraní se hubiese multiplicado en varias olas de ataque y más extenso, digamos en un periodo mucho más amplio, por ejemplo, en 3 olas de 8 horas cada una o en 4 olas de 6 horas cada uno, eso hubiera probablemente dejado sin munición al bando israelí y a las naciones que lo apoyaban: Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y Jordania. Porque evidentemente es la cantidad que se tiró y que hay que tirar para tener un razonable porcentaje de blancos derribados es altísimo, y altísimo en consecuencia el costo. Los otros puntos que vale la pena señalar es que Israel rechazó el ataque de Irán con la valiosa colaboración de sus aliados que ya he citado: Estados Unidos, desde las bases que tiene en Israel, en Irak y en Siria; Gran Bretaña, en sus bases que tiene en Chipre; Francia es también probable que tenga bases, haya salido de aeropuertos de Siria e Irak; y Jordania, que salió por supuesto de su propio territorio. Pero la efectividad del sistema de defensa antiaéreo israelí, con estos resultados y estos costos, debe decirse que es altamente cuestionable y deja mucho que desear en cuanto a efectividad y en cuanto, como hemos reiterado, a costo. Aparentemente la distancia, como ya lo he dicho previamente, que separa a Irán de Israel es de 1.500 kilómetros. Es una larga distancia, especialmente para los drones, que debieron salir antes, porque son mucho más lentos y deben haber usado o utilizado por lo menos 4 horas en llegar a Israel, como mínimo 4 horas en llegar a Israel. Desde que salió, obviamente, por los satélites norteamericanos, franceses y de Gran Bretaña, eso debió ser detectado. Así que ese fue el preaviso final, porque debió escalonar a sus misiles y al lanzamiento del resto de sus misiles más veloces en tiempos sucesivos
para que los drones llegaran juntamente con los misiles y no en forma separada, de forma tal que eso fue hecho para complicar la selección del tiro de las armas antiaéreas y de los radares antiaéreos. Es decir, poner una numerosísima cantidad de blancos en el aire con distintas velocidades de ataque y evidentemente eso complica a los sistemas de tiro que deben ser operados de tierra. Se sabe que Gran Bretaña, Francia y Jordania también utilizaron aeronaves especialmente para destruir los drones, es decir, los que eran de una velocidad mucho menor. De todas formas, el escenario que armó Irán debió estar muy bien planeado porque el ataque fue casi simultáneo, casi se dio en el mismo periodo y los sistemas de tiro antiaéreo debieron atravesar la dificultad de tener que apuntar a infinidad de blancos en un tiempo muy corto y simultáneamente. Aparentemente, por lo que se puede concluir hasta ahora, no todo todavía está dicho, no todo se sabe con precisión, aparentemente Irán realizó con este ataque un ensayo operacional, como si hubiera hecho una prueba, como si hubiera hecho un ensayo previo. Irán no produjo ninguna víctima mortal, como fue dicho, solo un herido. Y tampoco atacaron blancos civiles, lo cual diferencia notablemente los ataques que hizo Irán con los ataques que ejecuta Israel sobre la zona de Gaza, que directamente tira sobre blancos, obviamente civiles. Sí, justificará evidentemente de que son blancos seleccionados con la excusa de que los combatientes de Hamás se esconden dentro de la población civil. La base naval, la base aérea israelí de Nevatim, que se encuentra a 32 kilómetros de Dimona, que es el espacio geográfico y el arsenal nuclear de Israel, dista solo 32 kilómetros. La base de Nevatim fue atacada, no produjo víctimas militares y menos víctimas civiles. Lo llamativo del caso es que está a solo 32 kilómetros de donde se supone están almacenadas, o sería uno de los mayores almacenamientos de armas nucleares de Israel. Bueno, acá hacemos un alto para hacer otras precisiones sobre estos aspectos geográficos y las conclusiones sobre este ataque iraní a Israel. Ya volvemos. Muchas gracias. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace.
Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, habíamos terminado el último slide que vimos, el número 10, con que la base aérea de Nevatim, una ex base norteamericana en el desierto de Negev, se encuentra a 32 kilómetros de Dimona. Y esta relación hay que tenerla muy en cuenta, porque es muy importante. Vuelvo a reiterar que Dimona es el lugar físico donde se han desarrollado las armas nucleares supuestamente clandestinas de Israel, y donde la mayor parte de ellas estarían almacenadas. Digo esto porque cayeron 2 misiles aparentemente, 2 misiles balísticos, que pasaron la cúpula, la famosa cúpula de hierro de Israel, y tocaron y atacaron la base de Nevatim, que es una base muy importante, pero que está a solo 32 kilómetros. Con esto quiero decirles que si hubiera habido una intención todavía destructiva, total contra el Estado de Israel, no costaba nada probar más misiles contra Dimona y no contra la base de Nevatim, lo cual hubiera ocasionado, vaya a saber qué desastre ambiental a todo el Medio Oriente. Ustedes tienen acá en el siguiente slide la confirmación por parte del ministro de Relaciones Exteriores de Irán de que la represalia iraní solo tuvo como blancos israelíes lugares militares y sitios muy limitados donde no existía población civil. Eso coincide con los hechos, porque Israel no reclama ni víctimas militares, ni reconoce víctimas militares, ni mucho menos víctimas civiles. Ni una sola, vuelvo a repetir, ni una sola. Ustedes tienen acá el siguiente slide con el mapa del Estado de Israel, difícil de apreciar porque es muy chico. El Estado de Israel completo lo tienen de norte a sur, en toda su extensión, en el mapa a la derecha. Y en el mapa de la izquierda está con un aumento y está resaltado en un óvalo de color rojo, dónde está la base de Nevatim y dónde está Dimona. Y están ahí en esos
dentro de ese óvalo, donde hay una distancia de 32 kilómetros. Ahora, fíjense en detalle este otro mapa tomado de Google. Acá ustedes pueden observar el camino que va de Nevatín al norte a Dimona al sur. Son 32 kilómetros, 34 kilómetros. Y en vehículo 27 minutos. Es decir, que con estos misiles esto sería muy pocos segundos entre uno y otro blanco. Esto es importante recordarlo, porque si realmente se hubiera querido destruir el poder nuclear o afectar gravemente el poder nuclear israelí, y es obvio que hubieran intentado destruir el complejo de Dimona, que es donde se realizó la investigación, el desarrollo y el armado de la mayor parte de las armas nucleares que dispone clandestinamente Israel. Y acá tengo que hacer una advertencia. Estos temas han sido reiteradamente denunciados, publicados durante 21 años por Patria Argentina respecto a la característica clandestina de la existencia nuclear del poder nuclear israelí. Es clandestina, no está permitida por la Comisión Internacional de Energía Atómica, no está inspeccionada por ningún inspector, no fue inspeccionada tampoco por los Estados Unidos. Tal vez esa haya sido una de las causas, no digo que la única, una de las causas del asesinato de Kennedy, que pretendía inspeccionar la base de Dimona, donde se estaba confeccionando y desarrollando el armamento nuclear en ese momento, en el año 64 o 63, oportunidad en que fue asesinado el presidente Kennedy. El asunto es que eso es clandestino. No sé qué decreto del cielo, qué fuerza del cielo hace y permite que sea el único país del mundo que no haya firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, teniendo armamento nuclear, un secreto a voces, que está inclusive denunciado hasta por propias fuentes judías, de comunidades judías. Fíjese esta fotografía que publiqué en Patria Argentina en el año 2011. Es un periódico judío independiente de esa época. Un secreto a voces se llama, es la fotografía, la leyenda que tiene y la pregunta que se hace al pie de la fotografía mostrando el poder nuclear israelí. Y eso es una publicación israelí. Esto no es una invención antisemita, es una versión real, pública, de fuente judía. Fíjense lo que el diario Haaretz del 14 de abril se pregunta y avisa y advierte en esta otra diapositiva. Haaretz avisa: arsenal atómico de Dimona, un blanco fácil. El arsenal nuclear israelí de Dimona y las bases militares que la rodean.
que están rodeando a pocos kilómetros de Dimona, en toda la región. Son objetivos fáciles para un ataque más amplio de Irán. Y efectivamente, esto es así. Es más fácil y es más barato atacar esos depósitos de armas nucleares y dejar sin poder nuclear a Israel o gravemente deteriorado su poder nuclear. Y lo está diciendo uno de los principales diarios del Estado de Israel. No es una invención antisemita. Lo dice el principal diario, uno de los principales diarios del Estado de Israel, Haaretz. Es un blanco fácil, a segundos de la base a la cual me refería anteriormente y que fue atacada por 2 misiles supersónicos o hipersónicos. No se sabe de qué tipo o naturaleza eran esos 2 misiles. Si llegaron a la base de Navatín, que está a 32 kilómetros, ¿cómo no van a llegar con mayor efectividad a esta tremenda estructura de almacenamiento y de fabricación y de armado de las bombas nucleares israelíes? A este respecto, porque acá fue mencionada, digamos, casi como un chiste. ¿Quién es el poder en el mundo que le permite a Israel tener armas nucleares? Ya no es un secreto para nadie, y menos con este ataque. Esto quedó en evidencia. Esto está en el tapete. Bueno, a mi entender, el único poder casi celestial que le permite al único país del mundo tener un arsenal nuclear es los Estados Unidos. No hay duda que son los Estados Unidos. Vayamos entonces a la situación de Estados Unidos, que es el protector del Estado de Israel y el facilitador del desarrollo nuclear israelita. En principio hay que decir que el ambiente actual de la política norteamericana está dominado por el factor electoral relacionado con las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en noviembre de este año. Por eso no hay que perder de vista en todo este entramado de conflictos que se han ido sumando, agregando. Ninguno ha sido suspendido, ninguno ha sido neutralizado. Cada vez aparecen más conflictos. Si usted, por favor, le pone un poquito más grande el slide, señor director. No hay que perder de vista en este sentido la conectividad de lo que sucede en Ucrania, que está perdiendo la guerra. Sí, señores, aunque todos ustedes no lo crean, Ucrania está perdiendo la guerra y a poco tiempo de perderla definitivamente, entre 45 días y 6 meses, o a fin de año, con lo que sucede en el conflicto Israel-Irán e Israel-Hamás. Es decir, esa conectividad que une esos dos conflictos, Ucrania con Medio Oriente, hoy están unidas a través de este último hecho que ha ocurrido el sábado y domingo pasados. Eso
Esa conectividad está establecida y no hay que desatenderla, ni hay que separarla, van juntas. El tercer escenario de guerra que se presenta a nivel mundial es en el mar del sur de China. Ese es el otro escenario que se está presentando. Ahora, vayamos específicamente a nuestro problema en este tema. Estados Unidos está controlado por Israel. Esa es la definición que hace pocas horas ha dado Ayush Napolitano en sus entrevistas semanales, el coronel retirado del ejército norteamericano, Douglas Macgregor. El coronel Macgregor ha hecho una definición no solo muy valiente, sino muy clara, que confirma muchas de las apreciaciones y advertencias que se han hecho estos últimos 30 años. ¿Qué dice Macgregor o qué dijo Macgregor recientemente en sus declaraciones en la entrevista que le hizo Ayush Napolitano? Dice Macgregor: la mayoría de los representantes en el Congreso de Estados Unidos no representan a los intereses del pueblo norteamericano, sino a los intereses de sus donors. Donors es la palabra en inglés que ustedes ven ahí, está en itálica. Donors. ¿Qué quiere decir donors? Los donors son los benefactores, son los que financian las campañas de los representantes del Senado y de la Casa de Representantes del Congreso norteamericano. Son los que sostienen, son los que permiten la elección de diputados y senadores norteamericanos. Son los que dan el financiamiento para que sean electos o reelectos. ¿Y quiénes son esos donors? Son los que dan el dinero. ¿Pero a qué grupo pertenecen? Pertenecen al lobby judío norteamericano. Por eso, estimados amigos, cuando en síntesis Macgregor dice el Congreso de Estados Unidos está controlado por Israel, esa es una realidad operante, es una realidad actual, vigente, actualísima. No es una falsa información que le estoy dando. Lo dice un coronel norteamericano de alto prestigio intelectual dentro del concierto de los que pueden opinar en los Estados Unidos en esta circunstancia. Y él se refiere especialmente al Congreso norteamericano, porque ahí hay un control casi absoluto. Pero también el control se ejerce sobre el poder ejecutivo a través de los lobbies judíos. Eso lo denunció hace muchos años el catedrático Mearsheimer en su célebre libro El lobby judío y su influencia en las relaciones exteriores de los Estados Unidos. Claro, él no se ocupó a quiénes era o cuál era el factor
que controlaba, digamos, ese lobby. ¿Cómo se lo controlaba? Acá MacGregor sí lo dice con claridad. Él lo agrega y lo explica. Se controla a través del dinero, al dinero que proporcionan los donors, los que donan, los que compran y financian la elección o reelección de diputados, de la mayoría de los diputados y senadores norteamericanos. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Todavía no pude encontrar opiniones sobre quién controla el Poder Judicial norteamericano, pero lo que no tengo dudas por distintas investigaciones que pude hacer, que el Poder Judicial norteamericano se controla a través de la masonería. Es la institución que rige el control del Poder Judicial. Bueno, ahí tenemos cómo el poder casi omnipotente de los Estados Unidos es un poder mediatizado, porque a su vez está controlado por otro poder que es el Estado de Israel. ¿Por qué digo el Estado de Israel? Simplemente porque, no sé, por enésima vez, vuelvo a traer la cita que publicara en el año 2002, fíjense, 2002. Manténgale grande este slide, señor director. Fue publicado en Patria Argentina en junio del 2002, el número 175, en un artículo titulado Una camarilla sionista detrás de la política norteamericana en Medio Oriente, cuyo autor fue Emmanuel Ratier, prestigioso periodista y analista político internacional francés, que nos distinguió facilitándonos la autorización para que publiquemos sus escritos en español. Creo que fue el único periódico de habla hispana que se publicaron sus trabajos. En un párrafo de este artículo que les comento, dice lo siguiente y afirma lo siguiente Emmanuel Ratier, que lamentablemente murió hace algunos años. Cada vez que hacemos algo atribuido a Sharon, al general Sharon, que no está acá incluido quién es el que lo dice. Lamento haberme omitido ese detalle. Pero acá, antes de, digamos, entre la cita del diario, que está en letras blancas, y el texto que transcribo, el que habla, el que dice esto, es el general Ariel Sharon. Y Sharon le dice a sus contertulios en una reunión, porque esto fue publicado, obviamente, como ya lo vamos a ver, en un medio judío. Cada vez que hacemos algo, se nos dice que los Estados Unidos van a responder así o asá. Yo quiero aclarar que no deben inquietarse por las presiones americanas sobre Israel. Nosotros, el pueblo judío, controlamos América y los americanos lo saben. Vuelvo a repetirlo porque esto es muy importante, el testimonio que da una autoridad también muy importante en ese momento en que fue dicho. Cada vez que hacemos algo se nos dice que los Estados Unidos van a responder así o asá. Yo quiero aclarar
que no deben inquietarse por las presiones americanas sobre Israel. Nosotros, el pueblo judío, controlamos a América y los americanos lo saben. El general Sharon fue no solo una celebridad militar dentro del Estado de Israel, sino también fue primer ministro. Por lo tanto, es digno de crédito lo que él dice. Esto fue, acá en esta segunda imagen, la número 19, continuación del anterior, del texto de los dichos del general Ariel Sharon, dice: esta fue la increíble confesión del primer ministro Ariel Sharon el 3 de octubre de 2001, tal como lo informó Kol Israel, una publicación israelita. Pero más increíble aún que esto fue el episodio acaecido a mediados de abril en la reunión que Colin Powell mantuvo con Sharon en la residencia privada del primer ministro, cuando el traductor por error dijo: los Estados Unidos de Israel. Los dos interlocutores, Colin Powell, que era secretario de Estado norteamericano, y el general Sharon, y todas las personas presentes en ese momento y en ese lugar, rieron del lapsus más que revelador. Esto lo expresa Emmanuel Ratier en este artículo que les he citado recientemente. Estos son textos que nunca nadie me los ha rebatido en 22 años de existencia de Patria Argentina. Nadie ha dicho que esto es una patraña, que esto es una infamia, que esto no es verdad o que esto no es cierto. Esta es la realidad. Lo que dice el coronel MacGregor es el reflejo de esta realidad que hace más de 21 años o 22 años lo expresó el mismo Ariel Sharon y fue publicado por Emmanuel Ratier. Y por Patria Argentina, republicado probablemente en el único medio en español de Hispanoamérica e inclusive de España. Estimados amigos, llegamos a una breve conclusión. Las dos mayores potencias nucleares, Rusia y Estados Unidos, se encuentran en un estado de conflicto semidirecto. Esta confrontación se considera oficialmente en Rusia como una amenaza existencial para Rusia. Por eso no debemos desconectar esto de Ucrania. Esta situación ha sido posible gracias al fracaso de la disuasión estratégica en su dimensión geopolítica, en una zona donde los intereses vitales de Rusia están presentes. Este fracaso de la disuasión se vio el sábado y domingo en el ataque de Irán a Israel, que atacó con 2 misiles a la base que está a 32 kilómetros de Dimona, pudiendo haber atacado a Dimona. Se han perdido los efectos de la disuasión nuclear basada en el terror de la destrucción mutua asegurada. Se ha perdido, se han lanzado misiles a blancos que están a 32 kilómetros de lo que es el arsenal nuclear principal del Estado de Israel. No se le tiene miedo, se ha perdido el miedo a los efectos destructivos de las armas nucleares. Esta es la confirmación. Esto expresé en el video anterior, hace 15 días,
sin saber que estaba por ocurrir lo que ocurrió con este ataque, esta represalia de Irán contra Israel este último sábado y domingo. Se mantiene, además en el conflicto de Ucrania, los dirigentes militares y políticos de Estados Unidos no solo han articulado, sino que han expresado públicamente la misión de utilizar su poder para infligir una derrota militar estratégica a Rusia, a pesar de su estatus militar. Entiendan bien esto, señores. Utilizar por parte de Estados Unidos el poder, su poder total, global que tiene, para infligir una derrota militar estratégica a Rusia, a pesar de su estatus nuclear. Vuelvo a repetir, se ha perdido el temor a la disuasión, a la deterrence, como se lo llamó en francés, a ese hecho de tener terror al desencadenamiento de una conflagración nuclear. Se perdió el respeto, se perdió el temor, no sé por qué causas. En realidad se mantiene una cierta estabilidad estratégica, pero solo si, como Estados Unidos, un jugador se propone la tarea de infligir una derrota estratégica al enemigo a manos de su Estado cliente y espera que el enemigo lo haga y no se atreva a utilizar armas nucleares. Es decir, Estados Unidos busca la derrota estratégica militar de Rusia, que es su enemigo, a través de Ucrania, siempre y cuando Rusia no se atreva a utilizar sus armas nucleares. Pero como recién hemos acabado de expresar, de que a mi criterio se ha perdido, en mi opinión, se ha perdido el temor a la destrucción mutua asegurada y al uso de las armas nucleares, yo me temo que hemos entrado, que confirmo lo que he estado diciendo estos últimos 30 días, confirmo la alta probabilidad de que estos conflictos existentes en el mundo, que hoy están íntimamente conectados, llámese Ucrania con Medio Oriente o Medio Oriente con Ucrania, se han hermanado, se han juntado, se están haciendo una sola cosa entre Estados Unidos y sus aliados y Rusia y sus respectivos aliados. Creo que esto hay una cierta probabilidad, que no me animo a cuantificar cuánta probabilidad, pero hay una cierta tendencia a continuar perdiendo el temor, el terror al lanzamiento de armas nucleares mutuamente entre un bando y otro. Se ha perdido el temor a la deterrence. La disuasión nuclear está dejando de existir. Estamos, no sé si en manos de Dios, pero creo que, estimados amigos, estamos muy cerca de las manos del diablo. Y esto, solo el diablo puede inducir al uso de estas armas nucleares.
Por eso no se olviden que las decisiones supuestamente se toman en función de las capacidades racionales y siguiendo la racionalidad humana. Pero eso es una teoría. En las decisiones interviene la razón humana, pero también intervienen otros factores que rodean y en la cual el hombre vive. Los factores económicos, los factores culturales, los factores ideológicos, los factores educativos, etcétera, etcétera. Y acá evidentemente hay un factor que debe intervenir en la ecuación y debe ser considerado en la ecuación de las tomas de decisiones, que solo los racionalistas creen que es racional. No es, las decisiones no son racionales. Hay otros componentes, como recién les decía. Y el que más debe tenerse en consideración en este momento es el componente escatológico. El que nunca se nombra, el que no se tiene en cuenta, porque se ha expulsado a Dios de toda influencia humana. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso hay que tenerlo en cuenta a través de la profecía. No solo en los escritos evangélicos y en el Apocalipsis, sino también a través de las distintas manifestaciones que ha probado, en este caso la Iglesia, a través de las profecías o manifestaciones de la Santísima Virgen, especialmente en Fátima, a las cuales ya me referí en el último video, especialmente en esa ampliación que hace la hermana Lucía al padre Fuentes, que la interrogó en el año 1947 y donde ella le insistió el rol que tiene Rusia en el castigo de Dios a la humanidad. ¿Cuál es el rol de Rusia en el castigo a la humanidad? Por las dudas, no se olviden de este detalle que les acabo de nombrar. Ojalá que pasemos rápido a las manos de Dios. Vuelvo a repetirle, en mi opinión, estamos hace muchos años y siglos caminando de la mano del diablo. Dios quiera que eso no llegue a esta instancia de la decisión del empleo de armas nucleares. Será hasta la próxima. Les agradezco mucho su atención y no se olviden que para todos necesitamos a Dios. Sin Dios o apartado de Dios, nada se puede hacer. Por favor, no se olviden de esto que es muy breve. Sin Dios o apartado de Dios, nada se puede hacer. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.